Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, CDOs, CPOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Hoy tenemos con nosotros a Lucía Canga Roza. Lucía está basada en Bruselas y trabaja en la EDPO como representante en la Unión Europea para empresas localizadas fuera de la Unión. Tiene un bachelor por la Universidad de San Luis en Bruselas, un máster en Derecho Europeo por la Universidad Católica de Lovaina y un LLM de la Universidad de la Sorbona con INSEAD en Singapur. De forma previa a la EDPO, trabajó en una Big Four asesorando a clientes internacionales y también es CIPPE por la IAPP. Con Lucía vamos a entrar en un asunto relativamente técnico-legal, pero muy relevante en el sector de Marketing Technology, MarTech, abrumadoramente dominado por grandes proveedores o startups Software as a Service, SaaS, basados en Estados Unidos. Otro día hablaremos en profundidad de las particularidades de la transferencia internacional de datos, el Privacy Shield y otras fórmulas, pero eso daría para muchos episodios. Hoy nos centramos, aprovechando que Lucía es una experta en la materia, en la labor del representante en el seno de la UE. Por dar contexto, el artículo 3.2 del GDPR habla de que se aplica el reglamento, el propio GDPR, al tratamiento de datos que realiza una empresa fuera de la Unión Europea, estando ella fuera de la Unión Europea, cuando o bien se ofrecen bienes o servicios a residentes en la Unión Europea, o bien el tratamiento de datos esté relacionado con el control o el análisis del comportamiento de dichos residentes, en términos de Marketing Technology, por traducirlo, mientras este comportamiento o hito digital medible tenga lugar en la Unión Europea. En el momento que esto pase y aplique el artículo 3.2, el artículo 27 nos dice que responsables y encargados del tratamiento tienen que designar a un representante en la Unión Europea, a menos que el tratamiento sea ocasional. Y exploraremos el límite de esa palabra con Lucía precisamente. El representante tiene que estar en teoría en el país que tenga un vínculo más directo con la audiencia tratada, por hablar en términos, otra vez, de tecnología y de marketing, y no tiene nada que ver con el DPO, con el Delegado de Protección de Datos, que perfectamente puede coexistir para la gestión de los asuntos que corresponda de puertas adentro. Será técnico esto que vamos a hablar para los que venís de marketing o de analytics, pero creo que será un deleite para los delegados de protección de datos y abogados que nos escucháis. Y no se puede satisfacer siempre a todo el mundo. Vamos a ello. Lucía, buenas tardes. Hola, Sergio. Gracias por venir a este podcast. Gracias a ti por tenerme aquí hoy. Muy bien, un placer. Tenemos muchas dudas acerca de cuándo aplica tener un representante para alguien que no está en la Unión Europea, tener un representante en la Unión Europea. ¿Y qué dice el Comité Europeo de Protección de Datos acerca de las condiciones del artículo 27? Pues la verdad es que es una obligación que a menudo viene un poco obligada, ¿no? Porque es la única obligación que es de verdad específica a todas aquellas empresas que están localizadas fuera de la Unión, que sin embargo van a ofrecer sus servicios dentro de la Unión, sin embargo no van a tener un establecimiento físico. Por lo tanto, pues para todas estas empresas, típicamente startups o empresas que no tienen matriz europea, van a necesitar un representante europeo. Me adelanto ya para contarte una de las dudas que viene más a menudo, que es la diferencia entre un representante y un DPO. Por favor, sin duda muy candente que no para de surgir, es verdad. Exacto, pues el representante solo se aplica para aquellas empresas que están situadas fuera de la Unión. El DPO no, el DPO es incluso algo más universal, una obligación universal, bueno, obligación a veces sí y a veces no. No hay excepciones, sin embargo, en cuanto a las empresas fuera de la Unión Europea. Toda empresa situada fuera de la Unión Europea tiene la obligación a nombrar a un representante si no tiene un establecimiento allí. Un DPO va a ser, tiene una función mucho más es un consejero. Un DPO es un consejero y tiene ciertas funciones y momentos en los que pues hay que hacer recurso a él. Como representantes tenemos un mandato. Por lo tanto, y este mandato versus la independencia de un DPO va a hacer que
las dos funciones entre ellas sean incompatibles. Un DPO no puede ser a la vez libre y consejero de tomar tipos de decisiones y a la vez ser un representante mandatado que en realidad hace de punto de contacto en la Unión Europea para la empresa fuera de la Unión. Por lo tanto, las dos funciones están separadas y no son compatibles entre sí. ¿Cómo está de armonizado? Es decir, ¿qué se siente al estar al otro lado de esa línea de armonización que facilita el GDPR? ¿O qué diferencia a las diferentes autoridades supervisoras en el tratamiento del representante? Pues creo que para poder hablar de esta pregunta, Sergio, tenemos que ir un poco más atrás y explicar que las empresas que están situadas fuera de la Unión Europea no pueden beneficiar del principio que se llama el one-stop shop. O sea, el hecho de poder dirigirse a una sola autoridad. En el caso de que haya, por ejemplo, una brecha de seguridad que afecta a esta empresa fuera de la Unión Europea, esta empresa va a tener potencialmente que hablar con cada una de las autoridades de la Unión Europea y entonces hacer frente a la fragmentación de verdad que existe dentro del GDPR y que a pesar de tener este reglamento, pues cada autoridad es completamente distinta. Y la verdad es que luego en el día a día, en la práctica se notan todas estas diferencias, ¿no? Hay autoridades que son mucho más activas, mucho más colaboradoras, ¿no? Creo que una de las más famosas no deja de ser la inglesa, ¿no? El ICO, que pues tiene creo que en el 2018 aumentó 4 veces su volumen, ¿no? O sea, la verdad es que fue es una manera de Inglaterra de demostrar los recursos en las autoridades, ¿no? Entonces, pues hay autoridades así, las hay que son mucho más pequeñas, sin embargo, que imponen muchas multas. Por ejemplo, la de Rumanía. La de Rumanía es la segunda autoridad que más multas ha impuesto ahora mismo, sabiendo lo pequeñita, lo mejor que es o lo poco que se habla de ella. Y luego, pues las hay que tienen un poder sancionador aún más mayor, como es la española, que es la nuestra. Claro. Y con relación a los países de origen, ¿verdad? Sí. Supongo que también surgen fricciones en función de dónde están por las expectativas generadas, el recorrido histórico que tenemos. Sí. Claro, a nosotros nos toca en el mundo de marketing y tecnología y datos tener mucha relación con empresas en Estados Unidos. Sí. Mucha startup muy bien financiada que hasta ahora han hecho bastantes oídos sordos a GDPR por pertenecer o por afectar a un mercado que no era tan importante. Es muy fácil crecer en Estados Unidos y preocuparte de Europa en la siguiente fase, ¿no? Un poco a la inversa que cuando tu país de origen es muy pequeño o mercado muy pequeño. Claro, esto no es solo Estados Unidos, pero sí que es fácil mirar a Europa, ver los requerimientos y decir o plantearse ¿por qué voy a poner un representante con lo que eso significa en cuanto a la capacidad de las autoridades supervisoras de poder venir a por mí? Claro. Mejor intento escaparme de ello y pretender que no se me aplica. ¿Y quién va a ir a por ti? Pues la verdad es que creo que la mayoría, algo común es pensar que porque la empresa tiene un representante significa que hay mayor exposición a las multas. Y me parece que es algo que hay que desmentir, porque es verdad que, por una parte, como representantes, pues somos solidariamente responsables con nuestros clientes, por lo tanto, pues en teoría sí. Sin embargo, la práctica y las sanciones que hemos visto hoy en día con representante, al final van dirigidas directamente a la empresa. Por lo tanto, la práctica demuestra que las cosas son pues más bien al revés. La función de tener un representante es precisamente tener un poco ese puente, este punto de contacto con la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, en mi función de representante yo tengo clientes, pues eso, en Estados Unidos o en Japón y les ayudo pues con preguntas de interesados pues alemanes, daneses, que hay problemas de idioma, ¿no? Y que necesitan a lo mejor este servicio de traducción o simplemente poder... pues eso, también las diferencias de problemas de horario, ¿no? Tenemos que poder llegar hasta la empresa. Entonces, nuestro papel sirve mucho más de comunicadores, de intermediarios entre la empresa, donde sea que esté localizada en el mundo, y la Unión Europea, no tanto solamente por las multas y por las sanciones. Es verdad
es verdad que oigo muy a menudo de partes de startups, especialmente en Estados Unidos, el dinero que va detrás, ¿no? El esfuerzo financiero de tener que pensar en el GDPR. Sin embargo, muchas de las empresas, las de tecnología y de marketing con las que yo trabajo, son conscientes del poder que hay detrás de los datos y del hecho de tener que protegerlos desde el principio. Por lo tanto, creo que las cosas están cambiando. Son conscientes que la protección de datos va a más, no va a menos, ¿no? Entonces, o nos ponemos ya o es solo cuestión de tiempo porque esto se va a retrasar. Además, empezamos a ver sentencias que han salido por culpa de multas por un solo interesado. O sea, es que no hay que pensar que porque se necesita una brecha de seguridad que afecta a millones de personas para que las autoridades se enfaden y vengan a por nosotras, ¿no? Cada vez hay más casos por un solo interesado y eso es importante tenerlo en cuenta. Qué bien. Vale, porque ahora, tirando un poco más de ese hilo, ¿verdad?, de empresas de tecnología, de marketing y demás, ámbito mercado publicitario y digital, es verdad que se enfrentan a un limbo o una zona pantanosa muy delicada, que es esta de si aplica el profiling o no, inteligencia artificial, publicidad comportamental, en este espacio de automatización de tareas de marketing, de medición a nivel individual. Claro, hay diferentes acepciones de qué es cada cosa y profiling nos mete, como digo, en un estándar adicional, en un nivel adicional en cuanto a cómo conseguimos una base para el tratamiento y cómo mantenemos un registro de todo ello. ¿Has percibido diferencias en la apreciación de esos umbrales en función de culturas de origen? Totalmente. Creo que en mi caso puedo decir que tanto el mercado estadounidense como el israelí, en mi caso, son los más fuertes que he conocido y la verdad es que sí que noto unas ganas de estas empresas de ser lo más transparentes posibles. Con lo difícil que pueda ser, yo tengo en mente un cliente en particular que utiliza su inteligencia artificial para hacer una especie de scoring de tipos de decisiones que se pueden hacer luego a nivel de marketing. Y la manera en la que han decidido hacer esto es, bueno, pues a través de, obviamente, aplicando todas las reglas de privacy by design y by default, y tienen una privacy policy que da gusto, que da gusto. O sea, creo que siendo consciente de lo oscuro que puede llegar a ser, pues la transparencia ha sido la manera de dedicarlo y pues sí, hay cierto riesgo, pero han querido ser más bien el ejemplo y con un poco de suerte a lo mejor dar ejemplo para aquellas otras empresas que también están perdidas y no tienen bien claro cómo se puede seguir haciendo negocios a pesar de este tipo de reglas como el GDPR o el e-privacy. Muy bien, porque parece que estamos siempre planteándolo desde el punto de vista del responsable del tratamiento, con la capacidad de decisión acerca de cuál va a ser la estrategia, qué datos recabamos y cómo va a ser el procesamiento y cómo vamos a pasar esto a través de la cadena de custodia. Pero es cierto que el representante no solo aplica al responsable, sino también al encargado del tratamiento, no solo al controller, sino al processor, sí, en inglés. Y esto es lo más frecuente, de hecho. En el mercado de tecnología de marketing es muy habitual tener plataformas que no van a decidir qué hacer con el dato, van a hacer lo que tú les digas. Es verdad que se produce esta paradoja donde la plataforma es más fuerte que el cliente, tipo CRMs, herramientas de DMP, CDP, etcétera, imponen un contrato de adhesión a pesar de que sea el DPA, el acuerdo para el encargado de tratamiento, pero aunque vengan con ello precocinado, al final no deja de ser el encargado. ¿Qué diferencias aprecias a la hora de gestionar como representante esas obligaciones entre responsable y encargado? Pues aquí es interesante lo que cuentas porque es verdad que la mayoría de las empresas con las que trato sí que son encargados de datos y sobre todo eso en este mundo de marketing digital porque al final son los clientes los que van a formatizar un poco la misión, ¿no? y cómo quieren que se utilice el software. Sin embargo, entonces ahí lo interesante para nosotros como representantes es saber que, pues, aunque en teoría
en teoría, pues sea el encargado, o sea, un encargado de datos también necesite un representante, va a tener menos obligaciones. O sea, un encargado de datos no es el que en teoría va a tener que notificar su brecha de seguridad o no va a tener que responder directamente a todas las preguntas de los interesados, porque serán preguntas del interesado de un controller. Lo que pasa es que llega un momento en el que es verdad que el límite, pues hay una zona ahí un poco gris en el que las cosas no están completamente claras entre de quién son los datos y por qué están ahí. Y entonces, pues es verdad que es difícil un poco diferenciar entre a quién de verdad pertenecen esos datos y cuál es entonces el nivel de responsabilidad de cada uno de los actores. Nosotros, como tipo de consejo, pues diríamos que hay que tratarlo, aunque sea conjuntamente, pero cada pregunta de un interesado también es una oportunidad de queja y es una oportunidad para una autoridad de control de abrir la puerta hacia una investigación y es algo que es una sospecha que es completamente innecesaria y no vale la pena levantar. Por lo tanto, aunque sea conjuntamente, va a haber siempre que tratarla y es un poco, por eso me parece interesante el debate, porque aunque se deba ser o una cosa o la otra, a veces la verdad es que es más difícil diferenciar quién es quién y quién hace qué. Y que lo digas esto, he tenido mucho debate acerca de esto, acerca de cadenas de custodia en las que parece que deberían ser, en español, artículo 26 es corresponsables. Exacto. Y ahí fuera, pues siempre el joint controller, lo que en inglés es joint controller, en su día era fácil de confundir con la idea de co-controller, si puedo decir, en el sentido de varios responsables independientes, no necesariamente vinculados por decisiones conjuntas y, por tanto, el contrato impuesto por el artículo 26. Y en estas cadenas que suceden en marketing, donde cada actor en la cadena va haciendo una cosa con el dato, en ocasiones es verdad que cada uno tiene su propia agenda, de forma tal que yo trabajo para ti, pero todavía me queda una copia del dato. Esto pasó en el caso de, por ejemplo, de MailChimp, si recuerdo bien, para campañas de mailing, donde a su vez ellos guardaban una copia de la lista de correo para hacer algo. Y no recuerdo exactamente las circunstancias ahora mismo, pero lo he visto bastantes veces. Y rápidamente la tendencia rápida es, son joint, son corresponsables, pero realmente las agendas son totalmente independientes. Tú no vas a poder dictar lo que hace MailChimp y ellos tampoco a ti. No, la verdad es que sigue siendo una zona bastante gris y sí, o sea, el interés para nosotros de saber y ser lo más, tener esta pregunta, o sea, en realidad la respuesta lo más claro posible es muy importante porque somos solidariamente responsables con nuestros clientes. Por lo tanto, no es la misma responsabilidad pues ser representante de un cliente como encargado de datos que en teoría no le, o sea, según el tipo de pregunta, por supuesto, no le toca a él responder, que darse cuenta que este cliente mío, pues desde el principio no era encargado, sino que es responsable y sí tiene la responsabilidad de responder a las preguntas de los interesados. Por lo tanto, es una pregunta que va a determinar todo el riesgo de nuestra operación, de nuestro business. Claro. Bueno, y no sé si recuerdas el momento fatídico, aquí gracias a Max Schrems, que supongo que se ha paseado también por Bruselas. En su día yo lo conocí ahí en el Global Privacy Summit, ahí en DC y en Washington DC. Y, a ver, gracias a él tuvimos el primer regalito de lo que ahora es Privacy Shield, digamos, de cómo murió Safe Harbor. Creo que fue en el 2016, no me acuerdo bien, pero creo que fue 2016 que murió Safe Harbor. Y ese pánico tremendo, de repente todo el mundo tirándose en manos de Model Contract Clauses, Binding Corporate Rules. Y en aquel momento, en el mundo otra vez de Marketing Technology, los contratos que firmábamos con plataformas de tecnología de marketing en diferentes piezas, diferentes partes del stack tecnológico de marketing, es verdad que rápidamente empezaron a pasar unos contratos inspirándose en este modelo, con la esperanza de un día volver, mientras empezaban las negociaciones de lo que luego fue Privacy Shield. ¿Cómo se afectó eso teniendo en cuenta que entiendo que, por lo que he vivido, hay empresas que han decidido tener una base propia en Europa con todo su cuerpo y todo su equipo, y hay empresas que han decidido tener el representante, mantenerlo todo allí, y hay empresas que se han quedado en un espacio híbrido, donde la misma empresa, y pienso en Salesforce,
Para la parte de CRM, por ejemplo, sí que tienen una base europea y todo lo hacen aquí, incluso el almacenamiento de datos es en Europa, pero para pequeños productos que ellos venden como consecuencia de adquisiciones, siguen estando en Estados Unidos con el almacenamiento allí y teniendo que pasar por Privacy Shield. ¿Qué has vivido tú de eso? Pues es verdad que la transición ha sido difícil y la verdad es que como la saga de Max Schrems sigue ahí en pie y el peligro sigue ahí, sorprendentemente mi experiencia es la siguiente. Creo que la mayoría de mis clientes, o sea, ya por protegerse para cualquier tipo de data transfer, no solamente está certificado bajo el Privacy Shield, que también tiene Standard Contractual Clauses. O sea, ya como para cubrirse de cualquier tipo de cosa que pueda pasar, tienen las dos cosas. Obviamente, entrar en los detalles de por qué una parte del business está en Europa y la otra no, es muy difícil de entender las causas reales de ese tipo de comportamiento, ¿no? Lo que sí sé es que hacen las dos porque ellos mismos no están seguros de poder mantener los data transfers y, por supuesto, son conscientes de la catástrofe que sería si ahora mismo también se invalidara la Privacy Shield, ¿no? Pero entonces hacen los dos. Hacen los dos y esa es la manera que tienen de protegerse y pues una de las preguntas, y supongo que por ese terreno me ibas a llevar en algún momento, pero la pregunta más a menudo, o sea, la más frecuente ahora mismo es la del Brexit y qué va a pasar en caso de... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues, ¿qué va a pasar? Pues desde el 31 de enero estamos ahora en periodo de transición, que se supone que va a durar hasta el 31 de diciembre, o sea, a estas alturas en principio durará solamente hasta el 31 de diciembre de este año, el 2020. Y, sin embargo, el ICO, la Autoridad Británica de Protección de Datos, ya no forma parte de las autoridades europeas de protección de datos. Lo único que sí que en transferencia de datos todavía no ha cambiado nada. O sea, el Privacy Shield sigue aplicándose a todos los Estados miembros, incluido al Reino Unido. Pasado este periodo de transición, no habrá... No, los mecanismos de data transfers van a cambiar. O sea, el Privacy Shield ya no será válido para transferencia de datos. Las empresas en el Privacy Shield van a tener que volver a validar la suscripción y van a tener que explicar que quieren que la transferencia de datos se aplique también para el Reino Unido. Luego también para todas las empresas que están en el Reino Unido van a tener que pues, nombrar un representante europeo y para el resto del mundo, para todas aquellas empresas que venden servicios a la al Reino Unido, van a tener que nombrar un segundo representante en Inglaterra. Entonces, habrá, en teoría, todas aquellas empresas que tienen negocios con la Unión Europea y con el Reino Unido van a tener que utilizar dos representantes distintos, uno en cada país. Eso también significa que a partir de ese momento, pues el Reino Unido se convierte en un país tercero, tampoco puede beneficiar del one-stop shop y en caso de brecha de seguridad que afecte más de un país, pues va a tener que hacer cara a cada una de las autoridades por separado. Sabiendo que solamente en Alemania hay 16, pues eso puede ser un total de 45. O sea, 45 sabiendo que se hay que notificar en 72 horas. Sí. Empiezo a apreciar la complejidad de tu trabajo. Sí, pues. Sí, sí. Es bien divertido, sí. Oye, entonces, a ver, ¿algún ejemplo de...? Me interesa muchísimo la interacción por idiosincrasia de cada país y por cómo es la cultura de cada país. Sí. Cómo perciben y cómo se relacionan a la hora de llegar a escoger a un representante y a crear un flujo de trabajo hacia atrás, hacia procesos internos. Sí. ¿Cómo lo ejecutan esto, verdad? Oye, pues México, Brasil, Japón, Singapur. Cualquier ejemplo de interacciones me parecen muy interesantes, si tienes alguno. Sí, hay inevitablemente una cuestión de idioma. O sea, es verdad que, por ejemplo,
una empresa estadounidense va a preferir que su representante esté localizado pues, en un país anglófono, como ahora mismo puede ser el Reino Unido, porque creen que así van a solamente tener que hablar inglés y las autoridades hablan inglés. Desgraciadamente no es así. Yo tengo un cliente que está basado en Singapur y la autoridad que le contactó en su caso pues, fue la irlandesa. Así que no, elegir el país en el que vas a localizar tu representante no significa que va a ser el país con el que vas a comunicar más. Incluso es un poco al revés. En teoría, el representante debe estar localizado en el país donde la empresa tiene más interesados, en teoría. Luego todo es un poco relativo, porque es verdad que todo tipo de comunicación no deja de hacerse por email y se hace digital, ¿no? Ya no se mandan tanto las cartas para hacer reclamaciones o para hacerlo así. Pero sí que es interesante ver la mentalidad de la importancia del representante según los países. Eso sí que es completamente distinto. En Estados Unidos sí que hay una mentalidad business. La protección de datos en Estados Unidos no viene de la protección, o sea, de un derecho humano como lo es aquí en Europa, viene del derecho de la protección del consumidor. Por lo tanto, en Estados Unidos el respeto hacia el GDPR viene más pues un respeto hacia tu consumidor, que es el querer, pues esa, la mentalidad americana es la de aportar el mejor servicio, el ser el mejor. Pues esa es la mentalidad que va a tener una empresa americana cuando va a pensar al GDPR. Va a decir, pues necesito proteger a todos mis consumidores independientemente del lugar en el que sea. Yo trabajo también con Singapur. En Singapur la mentalidad es distinta. En Singapur quieren diferenciarse del mercado asiático y son conscientes de tener esa fuerza. O sea, en Singapur, por ejemplo, el inglés es idioma oficial. Entonces, pues son esos tipos de elementos van a hacer que pues quieran hacer las cosas de manera distinta. Por ejemplo, un mercado para nosotros más difícil es el mercado chino. El mercado chino es mucho más difícil, tienen sus propias reglas. Ya están bastante ocupadas ahora mismo con su propia legislación nacional, que en el caso de China, pues ya no es ni derechos humanos ni es protección del consumidor, es ciberseguridad. Entonces, los puntos de partida hacia la protección de datos en cada país es distinta. Y la verdad es que lo que podemos notar de manera general es que pues empieza a haber una especie de ola de moda, ¿no? Que ha surgido desde Europa y ahora hay como una repercusión en todas partes del mundo, ¿no? La ley de protección de datos en India va en principio ya está de camino, en principio la aprobarán ahora en el mes de agosto. Entra también en vigor la ley en Brasil de protección de datos. En Japón desde el año pasado hay adecuación. Hay como una ola, una especie de armonización, unas ganas, supongo, a nivel mundial de aumentar esa protección y ese tipo de... O sea, esta moda sí que se ve y se nota, ¿no? Algunos países más avanzados que otros, pero sí que existe. Bueno, y también a la gente que estaba en Europa y tan felices éramos pensando que éramos los más complicados y que por tanto siendo el estándar más alto que se preocupen los demás, ¿verdad? Y ahora de repente ves que te empiezas a preocupar tú, estando en Europa, por el mercado norteamericano, porque ya de repente, incluso en el ámbito digital, también te diré, comentaba el otro día, el tratamiento de datos de niños es muy delicado. Y esto, claro, me lleva a pensar otra cosa que es muy relacionada con esto y son las excepciones del artículo 27, que nos hemos pasado del 27 hemos entrado directamente hasta la cocina y ahora quiero salir un poco hacia afuera porque hay una excepción de tratamiento ocasional. Sí. ¿Verdad? Exacto. Y, a ver, ¿hay sentencia? ¿No hay sentencia? ¿Cómo puede alguien que no está en la Unión Europea jugar con la excepción para escaparse de la obligatoriedad de tener un representante? Pues la verdad es que es bastante difícil porque es verdad que hay excepciones al hecho de tener un representante y son 3, pero son cumulativas. Además de, por supuesto, las autoridades públicas. O sea, toda autoridad pública, en teoría, no necesita nombrar a un representante. Sin embargo, o sea, las 3 excepciones para ser un representante, pues la más importante es lo que se llama el tratamiento ocasional. Es decir, no se necesita representante cuando el tratamiento de datos es ocasional. Y muy a menudo la gente confunde este dato del ocasional con el volumen.
Ocasional se traduce por accidente, por algo que no forma parte de la rutina. No significa que el volumen sea poco, porque eso es uno de los que llamo yo los 4 mitos, ¿no? Hay 4 mitos de lo del representante, pues uno de ellos es que el representante no es un DPO, el segundo mito es que ocasional no significa que el volumen es bajo, y bueno, los otros 2 son mucho más técnicos, pero en fin, estos 2 son importantes, porque no es que, o sea, el volumen no implica que el tratamiento sea ocasional. Y en cuanto esta condición no se cumple, ya volvemos a caer en la regla general y se necesita un representante. Y esto me parece que es que esta condición no se lee suficientemente bien y mucha gente la ignora por no ser entendida, ¿no? La verdad es que hemos tenido suerte. Recientemente salieron publicados los guidelines del EDPB sobre este tema, dando un poco más de ejemplos y más de explicación, pero hasta solo un par de meses esto no estaba tan claro. Sentencias no hay, ¿verdad? Todavía no, desgraciadamente. Bueno, sentencias del Tribunal de Justicia no las hay, pero sí que las hay nacionales. Estamos viendo sentencias nacionales sobre el representante y la verdad es que estamos viendo sentencias en las que no tener representante es una agravación. No es, porque no tenerlo es una falta en sí, es un 10 millones y un 2% de ingresos. Por lo tanto, no tenerlo es solamente añadir la gravedad al asunto. Es así como se ve. Vale. Lucía, por terminar, ¿algún libro, algún artículo muy potente que a ti te llame mucho la atención o te haya cambiado la perspectiva con respecto a estas cosas? ¿O algo que nos recomendarías que nos leyéramos? ¿Un artículo, un libro que podamos incluir en nuestras notas y referencias? Pues tengo 2 en mente. Un artículo lo escribí yo con el objetivo de hablar más de este tema y de entender la importancia de los representantes para empresas que están fuera de la Unión Europea. Y el otro es un resumen de todas las multas que están teniendo ahora lugar a través del GDPR para un poco abrir los ojos sobre lo que está pasando y que no porque las empresas sean pequeñas están fuera del radar. No pasa solo a las empresas grandes y es un poco para enseñar que las autoridades están activas y que el GDPR ahora estaba solamente poniéndose las pilas para poder ahora descargar. Lucía, muchas gracias. Muy informativo, muy bien articulado, así que gracias otra vez por tu tiempo. Gracias a ti, Sergio, un placer. Gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy. Puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com, incluyendo los links a artículos o libros mencionados y otra información relevante. También puedes seguirnos en LinkedIn si te apetece, Privacy Cloud España en castellano o Privacy Cloud sin más en inglés. En Twitter también, por supuesto, @PrivacyCloudES, todo junto en castellano, o Privacy_Cloud en inglés. Y plantear tus cuestiones o proponernos futuras temáticas y entrevistas. Gracias y hasta la próxima.